En La Perorata del apestado, una novela del italiano Gesualdo Bufalino, un cura enfermo de tuberculosis le impreca a Dios por su crueldad de negarle el amor que significa la fe. De creer al carcelero le reprocha enfadado, basta un cordón de zapato. Los barrotes de la cárcel no están hechos de hierro, están hechos de la relación que haya entre el preso y su verdugo. De creer al carcelero te cierra la puerta con un cordón. De creer al carcelero, ¿cómo vas a escaparte? Unos 500 años antes de que este cura que ha perdido la fe se enfadara con Dios, ya lo había hecho otro cura, San Juan de la Cruz. En su cántico espiritual, Juan de la Cruz, Juan de Yepes, regañaba a Dios por no rematar su faena de amor. ¿Por qué? Pues has llagado a que este corazón no le sanaste, y pues me le has robado porque así le dejaste y no tomas el robo que robaste. San Juan de la Cruz, descendiente de una familia de conversos, supo de los castigos políticos al apostar por la voluntad para reformar la Orden del Carmelo que había impulsado Teresa de Jesús. Juan de la Cruz era molesto. En un país donde si en Europa nacía la Reforma protestante, aquí teníamos que ser los paladines de la Contrarreforma. Demasiados retrocesos. En 1575 los carmelitas calzados detuvieron a Juan de la Cruz por carmelita descalzo, porque eso de la pobreza no gustaba entre los sacerdotes cortesanos. Volvieron a detenerle en 1577. Tenía que retractarse de la reforma de la orden que pretendía Teresa de Jesús. No se retractó nuestro fraile y para consolarse en la soledad de una celda indigna compuso el cántico espiritual. La mística te hace hablar con un yo tan íntimo que terminas hablando a Dios casi de tú a tú. Las potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad son las que nos hacen humanos. El silencio de esas potencias nos llevan al infinito. El silencio de la memoria se convierte en esperanza. El silencio del entendimiento tiene que reposar en la fe y el silencio de la voluntad nos lleva a la caridad y a la compasión. El yo entonces deja de ser tan relevante y en esa renuncia de uno mismo y en la entrega a los demás te reconcilias con esta vida que sabemos mortal y finita. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Quisieron desterrar a Juan de la Cruz a México, quisieron investigarle penalmente, poniendo en cuestión su moral. En 1591 le enviaron a La Peñuela, en Jaén, ya enfermo, donde moriría cuando la noche marcaba las 12, tras pedir que le leyeran por última vez su libro favorito, El Cantar de los Cantares de la Biblia. Comienza la Semana Santa y yo, que no soy creyente, que no tengo mucho oído musical para las religiones, sé, recuerdo, no me olvido que las jerarquías del poder, de la corte, de la iglesia, del dinero, siempre encarcelan a los Juan de la Cruz y siempre usan a los Torquemada para quedarse con el pan, con el vino y con los peces. Buena Semana Santa, desobedientes. Ser constitucionalista en nuestros tiempos convulsos es como ser teólogo en tiempos de guerra. Los que saben no son necesariamente los que sobreviven. Las constituciones nacieron para consensuar la paz, pero hoy se agitan como armas de combate. Nuestro invitado ha ayudado en muchos países a construir estos contratos sociales que han mejorado la vida a millones de personas y ahora, desde la vicepresidencia y desde la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat de Valencia, hace cosas similares. Pretende ahora mismo que algunos de esos artículos de la Constitución que no se cumplen, pues pasen a tener una realidad material. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. Rubén Martínez Dalmau. Rubén, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en la frontera. Un gusto enorme. Muchas gracias, Juan Carlos. Oye, Rubén, en España casi siempre los cambios vienen primero desde la periferia, los recibe el centro y desde ahí después otra vez se convierten en políticas estatales. Y vosotros, ¿no?, desde Valencia, en esta nueva etapa que nace del 15M, también habéis repetido algo de eso. Pues si supervisas la historia española, efectivamente, al final es desde la periferia donde salen muchos cambios que luego tienen mucha trascendencia en el centro, ¿no? Y efectivamente en la Comunidad Valenciana estamos haciendo eso. Es decir, frente a gobiernos de derecha en el centro, que son gobiernos contrapopulares y que miran por las oligarquías y no por las personas, estamos haciendo gobiernos como el gobierno valenciano, que ahora mismo se sitúa a la vanguardia de las políticas sociales y particularmente a la vanguardia de las políticas de vivienda. Inicialmente también os adelantasteis en plantear la necesidad de un frente amplio, ¿no?, de progresista para poder poner en marcha cambios cuando todavía en el conjunto del Estado estábamos, ¿no?, en fases más de confrontación. Muy importante lo que dices, porque además todos sabemos
que en la época de las mayorías absolutas terminaron. El bipartidismo terminó. Y eso en la Comunidad Valenciana se vio claramente. La única forma de hacer frente al Partido Popular, que gobernó durante décadas, además con un gobierno de corrupción, un gobierno contra las políticas para la gente, era uniendo fuerzas. Y el gobierno del Botànic, el gobierno valenciano, fue el primer gobierno de coalición y además fue preludio del gobierno de coalición que habría más tarde en el marco español. Por tanto, también de esa forma se ve cómo desde la periferia llegan nuevos aires, ¿no? La coalición significa siempre tener que dialogar, tener que escuchar a los otros, y eso es más democrático. Yo siempre he pensado que un gobierno de coalición es mucho más democrático que un gobierno de mayoría absoluta. Bueno, pero siempre estará ahí la correlación de fuerzas. Yo no estoy en contra de los gobiernos de coalición, pero me gustaría tener más fuerza en la parte, digamos, más transformadora y un poquito menos en la parte más tradicional. Bueno, eso hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que trabajarlo aplicando políticas transformadoras cuando estás en el marco de ese gobierno. Y eso es lo que hace Unidas Podemos justamente en el gobierno de la Comunidad Valenciana, aplicar políticas transformadoras y, por tanto, plantear que hay alternativas reales para la gente. Rubén, ¿cómo podemos explicarnos esa podredumbre del crematorio, ¿no?, que decía Chirves, en el que se convirtió la política valenciana, ¿no?, con esas figuras tan terribles, ¿no?, y la Rita Barberá, el Zaplana, Camps, es decir, ese crematorio de democracias? La verdad es que es algo sociológicamente difícil de explicar, ¿no?, porque hubo una conjunción de elementos que tuvo que ver con una época de bonanza, con una serie de políticos que tenían una visión de unas formas muy populistas y que hacían que hubiera un tipo de liderazgos que eran liderazgos impropios de democracias profundas, ¿no? El zaplanismo, yo creo que el zaplanismo basado en mafias corruptas, basado en redes clientelares, ¿no? Y de delincuencia, ¿no? Pues ese zaplanismo que puede regresar, pues una amenaza que está ahí, es lo que nosotros conseguimos eliminar justamente con el gobierno del Botànic. Vamos a bajar a esos artículos, como antes planteábamos, que parece que no se cumplen, ¿no?, en España. Por ejemplo, el artículo 47, el derecho a una vivienda digna. Valencia experimentó una subida brutal de los precios de la vivienda. Una barbaridad. La Comunidad Valenciana aumentó, date cuenta que entre 2013 y 2020 un 68%, ¿no?, cuando la media española está algo por encima del 50%. En el caso de Madrid, enorme, ¿no? En el caso de Madrid, un 57%, en el caso de Barcelona también muy parecido. Entonces, alguien que en la ciudad de Valencia pagaba alrededor de 400 euros al mes en el 2013, ahora está pagando casi 800. O sea, es realmente un aumento que es imposible de soportar. Y eso se debe justamente a que las políticas de vivienda que planteó el Partido Popular eran políticas pensadas para hacer negocio. Nosotros siempre decimos que el PP lo que hizo fue una política de vivienda para hacer sus negocios, para llenarse sus bolsillos. Nunca pensó en una política de vivienda para la gente. El primer gobierno del Botànic planteó la bonificación fiscal del 5% en el tramo autonómico del IRPF. ¿Funcionó? No funcionó. Efectivamente es una bonificación fiscal del 5% pensado para el caso en que los arrendadores arrienden las casas en un porcentaje, una cantidad que está dentro de un visor, ¿no?, calculado por la propia Generalitat, y esto no funcionó. Es una de las medidas que ahora mismo se quieren implementar en la ley de vivienda y nosotros hemos demostrado que no ha sido una medida suficiente. Date cuenta que en la Comunidad Valenciana hay alrededor de 370.000 viviendas en alquiler. Solo 1.500 viviendas, es decir, el 0,41%, finalmente optó por esta medida. Por tanto, ha sido una medida que ha sido claramente insuficiente. Entró Podem en el Botànic y se impulsaron nuevas medidas de vivienda. Quiero preguntarte porque tengo la sensación de que en este laboratorio de la extrema derecha y también la confrontación, ¿no?, que ha puesto en marcha Unidas Podemos, ¿no?, con la bajada de Pablo Iglesias a esta pugna, el tema de la vivienda va a ser central, ¿no?, y vosotros lleváis muchas cosas avanzadas. Déjame preguntarte por asuntos concretos. En primer plano, duplicar el parque público de vivienda en los próximos 10 años. Esto es fundamental. Para poder tener un derecho a la vivienda garantizado,
tenemos que tener parque público, es decir, tiene que haber viviendas de la comunidad autónoma o de los ayuntamientos a disposición de las familias valencianas. Pero esto no lo decimos nosotros, esto lo dice el Banco de España, que tampoco es que peque de ser muy revolucionario, o lo dice el Parlamento Europeo, o lo dicen todas las experiencias empíricas que han funcionado en Europa, el caso de Berlín o el caso de Viena. Sin un parque público no podemos hacer frente a un derecho a la vivienda. Y en la Comunidad Valenciana hay 14.000 viviendas, llegó a haber casi 40.000. El problema está que en la época del PP esas viviendas se vendieron, se privatizaron. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que duplicar ese parque público. Tenemos que conseguir más de 30.000 viviendas en 10 años. Y en eso es en lo que ahora mismo estamos comprometidos. El segundo elemento es forzar a los grandes tenedores de vivienda para que movilicen esas viviendas vacías. Lo que no podemos es tener viviendas vacías y familias que no tengan un lugar donde vivir. Esto es totalmente incompatible con un derecho a la vivienda. Y por tanto, en la Comunidad Valenciana, que tenemos decenas de miles de viviendas vacías, lo que estamos haciendo es promover los mecanismos para que esas viviendas salgan al mercado o sean directamente gestionadas por las administraciones públicas para que podamos ofrecer las viviendas a precios asequibles, a precios solidarios. Y eso implica finalmente que prácticamente 20.000 viviendas pueden salir al mercado ya mismo. ¿Qué ganaríamos con ello? Tener 20.000 viviendas más para las familias valencianas, destensionar el mercado del alquiler y, por tanto, garantizar el derecho a la vivienda. Cuando oíamos desde aquí, desde Madrid, cuestiones de vivienda vinculadas con Valencia, era necesariamente vinculada a la corrupción, ¿no? En cambio ahora estamos como encontrándonos con palabras que no son nuevas, pero que tienen una enorme actualidad. Por ejemplo, el tanteo. ¿Qué es eso del tanteo? Muy importante el tanteo, porque es un mecanismo que está en la legislación civil prácticamente en toda España, pero los gobiernos de derecha nunca lo utilizan. El tanteo es el derecho de adquisición preferente que tiene la administración pública cuando se produce una compraventa. Nosotros lo que hemos hecho ha sido regular ese tanteo, ampliarlo no solo a viviendas protegidas, sino a casos particulares, por ejemplo, cuando se venda un edificio con que tenga más de 5 viviendas, ¿no? Y se venda completo el edificio, o por ejemplo, cuando vendamos 10 viviendas conjuntas. En ese caso, el tanteo lo que hace es darle a la Generalitat la capacidad para poder intervenir en la compraventa, pagarle al vendedor, pagarle al vendedor el dinero que había pedido para poder quedarse con las casas y, por tanto, es la administración pública la que se queda con esas casas. ¿Por qué hay un beneficio para el sector público? Bueno, muy importante. En primer lugar, nosotros decidimos con qué casas nos quedamos y con cuáles no. Date cuenta que por el tanteo nosotros conseguimos casas a una media de 38.000 euros, que está entre un 30 y un 50% por debajo del precio de mercado habitual. Hemos conseguido casas, Juan Carlos, a 1 euro en lugares como Algorfa, casas a 29 euros en lugares como Alicante o casas a 1.000 euros en Algemesí. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido ver que el tanteo funciona. Date cuenta ahora, por ejemplo, justamente estos días estábamos viendo el caso de un piso que quiere dedicarse a ser apartamentos turísticos por parte de un fondo de inversión, ¿no? Pues bien, nosotros ya hemos dicho claramente, como ese piso, ¿no? ese edificio se venda, nosotros aplicaremos el tanteo y lo que queremos será pagar el dinero por el que se vende, pero quedarnos nosotros las casas e impedir que haya apartamentos turísticos en el centro de Valencia. ¿No puede ser usado por los vendedores para subir el precio, para hacer ese tipo de trampas? Claro, nosotros decidimos si entramos, si tanteamos o no. Por lo tanto, la Generalitat valora dentro de nuestras herramientas de valoración si interesa tantear. Por ejemplo, ¿está en una zona de necesidad habitacional? Pues podemos tantear y lo hacemos con más rapidez, con más determinación. O, por ejemplo, es un edificio, una casa que proviene de un embargo. Date cuenta, nosotros podemos tantear casas expropiadas. Incluso podemos luego tantearlas en nombre de la persona o de la familia a la que se le ha expropiado esa casa. En Madrid era un escándalo el tema de subasteros, ¿no? que al final todas estas casas expropiadas se las quedaban por nada, con elementos turbios, sucios, donde había también implicada la administración, a veces jueces.
Un horror. Claro, ha sido así, ¿no? Lamentablemente la derecha ha planteado una política de vivienda basada en el negocio, en llenar sus bolsillos. Y eso es justamente lo que estamos revirtiendo en la Comunidad Valenciana. Y habéis también planteado la compra de vivienda vinculada al Sareb. Claro, estamos comprando casas también. Estamos comprando casas a quienes tienen las casas. Muchas veces a los bancos, a la propia Sareb. Les hemos dicho, queremos vuestras casas. La Sareb ha costado 54.000 millones de euros al erario europeo y particularmente al español. Y eso implica que tiene que tener una dimensión solidaria en sus funciones. Y por tanto nosotros con la Sareb, por ejemplo, ya hemos hecho los primeros acuerdos de compraventa. También a fondos de inversión. Hemos comprado casas a fondos de inversión para poder tener esas casas en el parque público y evitar, por ejemplo, que familias sean desahuciadas. En la Pobla de Vallbona, una localidad bastante importante en la Comunidad Valenciana, hace pocas semanas anunciamos que finalmente se cerraba el acuerdo para que más de 20 familias que iban a ser desahuciadas pudieran quedarse en sus casas, porque la Generalitat llegó a un acuerdo con los propietarios, con el tenedor de esas casas, las compró y ahora son de la Generalitat. Sobre eso quería preguntarte. El otro día estuve en un desahucio terrible. Pagó la mujer 250.000 euros por una casa horrorosa de 60 metros. Vino la crisis, se la valoraron en 90.000, había pagado ya casi 80.000. La echaban a la calle sin alternativa habitacional. ¿Habéis tenido éxito vosotros a la hora de paralizar desahucios? Más de 400 desahucios paralizados en un año y medio de gobierno. Hemos estado al pie de calle. Que podrán parecer pocos también. Bueno, depende, porque recuerda que son desahucios de gente que iba directamente a la calle, es decir, y sin alternativa habitacional. Es decir, porque al fin y al cabo el concepto desahucio es un concepto que tiene que estar directamente relacionado con la alternativa habitacional. Es decir, nosotros siempre entramos cuando esa familia no tiene un lugar donde poder vivir. Y eso implica que cuando ha habido problemas de desahucios en Torrent, o ha habido problemas de desahucios en Alfafar, o ha habido problemas de desahucios en Pusol o en Ribarroja, nosotros hemos estado a pie de calle diciéndole a los grandes tenedores, esta gente no se puede ir de sus casas. Ha pasado algo muy triste, que es que todas las medidas que se han tomado durante el último año para evitar los desahucios en el marco de la pandemia, muchas de ellas no se han cumplido. La gente que es desahuciada es gente débil, son familias que no conocen muchas veces sus derechos. Y ahí ha estado siempre el gobierno de la Comunidad Valenciana a su lado. Que la última oportunidad para mucha gente es que los gobiernos de Unidas Podemos den respuesta, porque una de las peleas que hay ahora mismo en el ámbito estatal es qué ocurre con la regulación de precios, donde el Partido Socialista entiende que es un bien de mercado y por tanto tiene dificultades para asumir algo que incluso está en el acuerdo de gobierno. Nosotros ya lo hemos dicho, la regulación de los precios del alquiler es algo que está en un acuerdo de gobierno y los acuerdos se tienen que cumplir. Nosotros no tenemos competencia para poder regular esos precios de alquiler, pero sí tenemos competencias para otras medidas que estamos realizando, pero que tienen que ir acompañadas de ese marco estatal. Por eso, desde la Comunidad Valenciana hemos planteado diferentes propuestas a la Ley Estatal de Vivienda para la movilización del parque privado vacío, para la lucha contra los desahucios sin alternativa habitacional y la regulación de los precios del alquiler, que es una regulación que además se da en Europa desde hace décadas y que ha sido un elemento comprobado que ha funcionado. En el gobierno de coalición, en el gobierno estatal, hay tensiones entre Unidas Podemos y el PSOE precisamente en estos asuntos. ¿Cómo es la relación en la Comunidad Valenciana con el Partido Socialista? Bueno, yo tengo que decir que nuestra relación es una relación fluida. Lógicamente, siempre en un gobierno de coalición siempre hay tensiones. Pero yo creo que nuestros socios valencianos, que son Compromís y el Partido Socialista, digamos, son socios con los que se puede hablar y, sobre todo, hasta ahora siempre se han cumplido todos los pactos que se han firmado. Tenemos un pacto muy importante, que es el Pacte del Botànic. El Pacte del Botànic incorpora una gran parte de las medidas que hemos comentado y nosotros continuaremos haciendo política para la gente mientras haya las condiciones de hacerlo. Si algún día no lo hay, lamentablemente tendremos que dejar el gobierno, pero eso por ahora no ha sucedido. Los flirteos que vimos del Partido Socialista del País Valencià, de Ximo Puig con Toni Cantó, no sé cómo se tienen que entender.
Bueno, ahora mismo todo el mundo sabe dónde está Toni Cantó, qué es lo que realmente quería. Ciudadanos siempre ha sido el partido veleta, mirando hacia un lado, mirando hacia otro. Quizás esos cantos de sirena en algún momento pudieron ser escuchados por alguna gente del Partido Socialista, pero lo cierto es que nunca llegó a nada. Y lo que es cierto es que el pacto de gobierno nunca ha estado en peligro. ¿Y las relaciones con Compromís? Bueno, son relaciones muy cordiales. Compromís ha sido... ¿No son más tensas que las relaciones con el PSOE, con el Partido Socialista del País Valencià? Bueno, tensión siempre hay dentro de un gobierno de coalición, siempre, y es lógico. Además, en el caso de Compromís nos conocemos muy bien, hemos ido a 2 elecciones juntos y nos fue muy bien cuando fuimos en coalición con Compromís. Y lo cierto es que tenemos, digamos, una trayectoria que fue una trayectoria bastante profunda. Que ahora ellos están en el marco de otras, ¿no? de otro tipo de flirteos. Digamos, de siglas, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de siglas y nosotros estamos en Unidas Podemos. Está bien, pero yo creo que en un gobierno democrático de coalición, Juan Carlos, nos tenemos que entender. Es que la alternativa es el zaplanismo, la alternativa es la derecha, la alternativa es el PP y Vox. Y mientras haya capacidad de poder hacer un gobierno de izquierda, esa alternativa nunca tiene que llegar. Tú conoces muy bien los gobiernos de América Latina de transformación, has estado colaborando como constitucionalista en varios de ellos. No sé si compartes conmigo que el gran problema que tiene la izquierda en el siglo XXI es el partido-movimiento, es decir, no somos capaces de construir partidos que se acompasen al siglo XXI, ¿no? Y al final caemos en viejas fórmulas o directamente en ninguna. No sé si en el caso del País Valencià la relación entre las instituciones y el partido está teniendo un comportamiento virtuoso, estáis vislumbrando vías alternativas, estáis cayendo en los errores que hemos caído siempre en la izquierda. ¿Cómo ves esta relación entre las instituciones y esa construcción del partido? Yo creo que los partidos, tal y como están ahora mismo diseñados, se quedaron en el siglo XX, no han pasado al siglo XXI. Es decir, son partidos que continúan en el marco de un sistema de representación que también se quedó en el siglo XX o en el siglo XIX. Es decir, el parlamentarismo tal y como está construido realmente es muy cuestionable. Y ahora mismo tendrían que estar dando un paso hacia adelante en lo que implica hacer política en el siglo XXI. Hacer política en el siglo XXI implica estar a pie de calle, implica crear mecanismos más fluidos, más líquidos para poder tener la relación con las demandas sociales, implican romper jerarquías clásicas para incorporar formas más frescas de hacer política, y eso yo creo que los partidos ahora mismo les está costando mucho. Y eso es una crítica que creo que comparto contigo o compartes conmigo, porque lo cierto es que lo hemos hablado alguna vez. Pero al mismo tiempo estoy convencido de que si no hay una mínima estructura, la fuerza política se desvanece. Absolutamente. Y esa fuerza política está compuesta de militantes que son como decía Lorca de la Barraca, que ejercen una suerte de sacerdocio. Es como dices, es como dices. Tiene que haber organización. O sea, un partido sin organización no es partido. Puede ser cualquier otra cosa, pero desde luego no es partido. Y lo principal, lo fundamental, es la organización. Desde ese punto de vista, esa organización tiene que ser una organización actualizada a los tiempos que corren, con nuevas formas de militancia, con nuevas formas de trabajo conjunto, con nuevas maneras de poder impulsar la relación entre las necesidades y las decisiones políticas. Por tanto, tenemos que actualizarnos dentro del marco de ese partido-movimiento que comentamos. Todas las nuevas formas de organización que yo conozco, que he estudiado, sean empresariales, sean fórmulas como Wikipedia, la solución pasa por el diálogo. Lo que no sé es si cuando estamos en tareas institucionales tenemos el tiempo para ese diálogo. Es muy importante lo que comentas, porque justamente yo creo que la política de gobierno es muy difícilmente compatible con la política de partido, tal y como están las cosas ahora mismo. Si hubiera otro tipo de elementos dialógicos que pudieran recorrerse entre el partido y el gobierno, y cuando hablo del gobierno hablo en general, ¿no? También el partido, un grupo parlamentario, o el partido y otro tipo de esferas de poder, seguramente tendríamos mayor capacidad para poder ser más eficientes. Y eso pasa por diseñar nuevas formas de organización, por entender que no todo el mundo quiere estar en el mismo lugar o en el mismo nivel de implicación, y actualizarnos a tener partidos del siglo XXI. Seguramente hay que rotar, hay que
salir, ¿no?, de ese anquilosamiento que hemos visto tradicional en los partidos políticos y en los cargos institucionales. ¿Dónde está Dalmau sintiéndose más útil en este momento? Bueno, a mí donde me puso la gente, ¿no? Me pusieron los militantes de Podemos, la coalición de Unidas Podemos y los más de 300.000 votos que sacamos en la Comunidad Valenciana, en esa vicepresidencia segunda y Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que hace que podamos parar desahucios, encontrar alternativas habitacionales para la gente, ampliar el parque público, otorgar ayudas del alquiler, es decir, que podamos hacer que ese artículo 47 de la Constitución, que habla del derecho a la vivienda y que ha sido durante mucho tiempo un artículo olvidado, atrasado, vilipendiado, esté ahora mismo en el pórtico de los derechos sociales en España. Rubén, tú has pasado mucho tiempo en América Latina, en apenas un mes, elecciones en Perú, segunda vuelta en Ecuador, la constituyente en Chile. ¿No te hierve la sangre queriendo ir a echar una mano por allí? Seguro que tú me entiendes muy bien cuando te digo que efectivamente ahora mismo, pues vamos, por supuesto que me encantaría poder estar ahora mismo pues en Perú apoyando a Verónica Mendoza, en Ecuador apoyando a Andrés, ¿no? En Chile estas elecciones constituyentes serán muy importantes, pero lo cierto es que ahora mismo nos toca hacer política en España, en la Comunidad Valenciana, y hacer política para nuestra gente, y ya habrá tiempo para hacer otras cosas. Allí también nos están mirando bastante, lo que estamos haciendo en España. Lo sé, me consta y me lo dicen permanentemente. Y lo que estáis haciendo en programas como este es determinante para hacer política de verdad. Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente del Gobierno de la Generalitat. Muchas gracias por venir aquí a nuestra humilde frontera en esta esquina de Madrid. Mucha suerte con todas las políticas y supongo que vas a ver a Pablo Iglesias y le vas a contar una buena parte, ¿no?, de todos estos avances en vivienda. Por supuesto que sí. Estoy convencido que también en el caso de la Comunidad Valenciana hace falta que se siga el rumbo que hemos desarrollado. En el caso de la Comunidad de Madrid hace falta que se siga el rumbo que hemos desarrollado en la Comunidad Valenciana, y eso estoy convencido que alguien como Pablo, que además entiende que la vivienda es un derecho y se ha dejado la piel en ese marco, estoy convencido que está encantado de conocer estas experiencias valencianas. Y esta mañana habéis estado en la toma de posesión de Yone Belarra y de Yolanda Díaz. Esta mañana hemos estado, ha sido magnífico poder ver cómo dos compañeras forman parte de un gobierno que va a tener una presencia femenina, va a ser un gobierno emancipador y vamos a poder, por fin, estar orgullosos de nuestro gobierno. Suerte con todo, Rubén. Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos. Hay un viejo chiste argentino que ilustra muy bien en qué va a consistir la batalla de Madrid, ¿no? En qué términos se va a plantear la contienda electoral que va a culminar el 4 de mayo. Y el chiste dice así, es un padre fanático de Boca Juniors que le dice a su hijo, ya en el lecho de muerte, dice: hijo, ahora que me estoy muriendo, tengo que decirte algo, me voy a hacer hincha de River. El hijo se queda atónito, desesperado, no entiende nada. No, viejo, le dice, estás loco, ¿cómo te vas a cambiar a River? Y el padre le responde, sí, me voy a cambiar, prefiero que se muera un hincha de River a que se muera uno de Boca. Bueno, pues cambia River por el Real Madrid y Boca Juniors por el Atlético de Madrid y estamos ya en España, en Madrid, ¿no? Y cambia el Real Madrid por las dos derechas y el Atleti por las tres izquierdas, si es que al PSOE se le puede llamar izquierda, y estamos ya en el 4 de mayo. ¿A dónde quiero ir a parar con este símil futbolístico? A que Ayuso, querido Juan Carlos, es el trumpismo. Y el trumpismo es voto identitario, como el de un hincha de fútbol, ¿no? Voto incondicional, voto fanático, voto de manada. Aún recuerdo aquella lamentable intervención de Trump en enero de 2016, jactándose el tío del voto perruno, del voto abyecto, de lo que él llamaba my people, de su gente, ¿no? Dice, mi gente me es tan fiel, decía Trump, que podría plantarme en mitad de la Quinta Avenida, dispararle a alguien y no perdería ni un solo votante. Así lo dijo el tío cabrón, ¿no? Ayuso es lo mismo, o sea, entre los criterios, por ejemplo, ¿no?, que utilizó el protocolo de su gobierno para condenar a determinados pacientes a permanecer aislados en la residencia
y no ser trasladados al hospital para salvarse, estaba la discapacidad física o mental del residente. Es decir, Ayuso puede recomendar directamente la eugenesia y luego arrasar el 4 de mayo, ¿no? La eugenesia fascista, la que aplicaron los nazis para mejorar la raza. Ayuso está, como siempre, en el lado bueno de la historia. Enhorabuena, Ayusito. ¡Distrafen! ¡Distrafen! Claro, es lo que pasa cuando no se votan ni ideas, ni se votan programas, ni se votan actitudes, se votan colores. Los trumpistas votaban naranja, naranja es asqueroso zanahoria de su líder, y los peperos votan verde, el verde Vox que representa Ayuso, a la que ya no la separa ni esto del partido fascista de Abascal y Monasterio, ¿no? Es más, para asegurarse de que Vox se va a portar bien con el PP durante y después de la campaña, ¿qué ha hecho el PP a través del Ayuntamiento de Madrid, a través de Pequeño Gran Hombre Almeida? Ha legalizado el chalet de lujo de Monasterio, en el que la tía ha vivido y trabajado, pues tenía allí el despacho, ilegalmente durante 5 años. Legalizado. A Almeida ya solo le ha faltado decir, como en El Padrino, algún día, y tal vez ese día nunca llegue, te pediré que hagas algo por mí, pero hasta ese día considera esto como un recuerdo de la boda de mi hija. Que además es mentira eso de algún día. Los mafiosos y los peperos, que es más o menos lo mismo, exigen devolver el favor casi de inmediato, ¿no? En El Padrino, ¿te acuerdas que cuando matan a Sony en el peaje, el padrino llama a Bonasera y dice, oye, a devolver el favor, ¿no? Y Monasterio, vamos, le va a pedir que devuelva el favor a Almeida enseguida. No va a poder plantear una campaña agresiva contra Ayuso, eso está fuera de lugar. Y además, después de las elecciones, lo de exigir consejerías para investirla, para investir a Ayuso, eso se lo come con patatas, vamos, va a ser un corderito. Nosotros hemos dicho con claridad que si la señora Ayuso depende de nuestros votos, no va a haber ningún problema. Vox va a evitar que llegue la izquierda a la Comunidad de Madrid. Déjame, Juan Carlos, que me ponga hoy yo también profesoral y te hable de Edward Hirt, un profesor del Departamento de Psicología y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, que dice, es un experto, ¿no? Hablando de fútbol, dice, el fanatismo por un equipo exige una lealtad como ningún otro aspecto de la vida. De hecho, sigue diciendo el experto, una de las facetas más interesantes del fanatismo es que los hinchas tienen un fuerte sentido de orgullo por su lealtad a sus equipos durante tiempos de crisis o de bajo rendimiento. No los abandonan en vacas flacas, ¿no? Pero hay más, Juan Carlos, dice este experto de Indiana. Como los aficionados tienen lazos profundos con otros hinchas, cambiar de equipo es como dejar atrás a los compañeros de afición y las amistades. ¿Qué nos dice todo esto, Juan Carlos? Que por más cagadas que haga Ayuso, y desde luego hace una por minuto, su people, su gente no va a cambiar de voto, porque eso le supone a cada fan, a cada hincha, quedarse solo, y el fanático necesita la manada, necesita estar arropado, ¿no? Es decir, puede que no hayamos alcanzado la inmunidad de rebaño en Madrid, sin duda no lo hemos alcanzado, pero lo que sí te aseguro que hemos alcanzado aquí es la incondicionalidad de rebaño. Y cuanto más ataquemos a Ayuso, incluso con argumentos sólidos, científicos, racionales, más la van a defender sus cabestros, ¿no? Porque están con ella a las vacas flacas también. ¿Qué hacer entonces? Pues lo que te dije el otro día, querido profesor, aplicar la psicología inversa. Es decir, alabar a Ayuso, loarla, enaltecerla en una sola palabra, cantar sus gestas. Mi propuesta de la frontera de la semana pasada ya ha calado. Escucha, profesor, la que se montó este finde en Lavapiés con mi Libertad con ida. Con el concierto Lavapiés te dejo. Muy buenas noches, Juan Carlos, que tengas una muy buena Semana Santa y mejor domingo de Pentecostés. Es un milagro, la izquierda lo ha comprendido a tiempo, que no había que atacar a Ayuso, porque eso era darle votos, era hacerla presidenta, que no había que darle la oportunidad de hacerse la víctima. Las tres izquierdas, la sosa, la irradiada y la diabla, están cantando a Ayuso, aquí en Lavapiés, muy cerca de Teatro del Barrio, donde empezó todo. Cantan a sus disparates que nos han divertido, como nos divertían los de Carmen Sevilla. Cantan a su buen hacer en las residencias, por supuesto, buen hacer. La prueba es que aún no ha sido detenida.
cantan a sus mentiras y tú de enormes, pero siempre piadosas, porque pretendían solo hacernos más llevadero este infierno. Libertad sin ira en el 76, ahora la libertad es con ida, iniciales de Isabel Díaz Ayuso. Libertad, libertad, con ida y libertad. Pierde el miedo y vota por ida, porque hay libertad, con ida y libertad. Y si tú la votas aún más habrá libertad, libertad, con ida y libertad. Pierde el miedo y vota por ida, porque hay libertad, con ida y libertad. Y si tú la votas aún más habrá. Sin tocar, ¿vale? Con la gente. Sin tocar. Venga, que venís a provocar. No los identifiquéis. Me imagino que ya habréis visto todos y todas estas imágenes de Pablo Iglesias encarándose a un grupo de nazis en Coslada. Ha salido prácticamente en todos los medios de comunicación de este país. Lo que cuesta encontrar en muchos de esos medios es la palabra nazi. Nazi. ¿Quién increpó entonces al candidato de Unidas Podemos? Hay eufemismos para todos los gustos. Eufemismo es una palabra elegante para intentar enmascarar las cosas que no quieres decir. Para La Razón, el grupo que repetía el símbolo fascista una y otra vez levantando el brazo como hacía la Gestapo son simples manifestantes. Hombre, razón no parece que tengáis. Para El Español, el diario digital más plural, libre e indomable, según ellos eran 5 hombres. Les ha faltado añadir de raza caucásica. 5 hombres dieron una paliza a un judío en Auschwitz, 5 hombres fueron los últimos en ver a García Lorca en Granada, 5 hombres entraron en el Parlamento el 23 de febrero de 1981. Para el muy monárquico ABC, se trataba de un grupo de personas a los que la policía ha pedido que depusieran su actitud. ¿Veis qué fácil? Si Winston Churchill hubiera pedido amablemente a Hitler, oye, tienes que deponer tu actitud, pues la de muertos que nos habríamos ahorrado en Europa. Para Antena 3, tan objetiva, lo mismo, un grupo de personas, individuos de la especie humana, como dice la RAE. Hay que ver lo bajo que ha caído la palabra humanidad. Para Telemadrid, unos desconocidos. Hombre, unos desconocidos. Entiende la cadena autonómica que necesitan presentar una tarjeta de visita para saber que si visten como nazis, si saludan como nazis, si tienen comportamientos de nazis, igual son nazis. Y en el programa de Ana Rosa, pues han rizado el rizo hablando de jarabe democrático. Vamos, que lo que los nazis hacen es dar jarabe democrático. Estimada Ana Terradillos, hablar de scratch y jarabe democrático cuando hacen el saludo fascista y llevan pegatinas con esvásticas y se sabe su trayectoria, es como para repetir la carrera desde primero, haciendo especial hincapié, eso sí, en la asignatura de deontología periodística. Porque un día de estos vais a defender que lo que hizo Franco fue, no sé, dar a los españoles jarabe democrático. Y no era jarabe democrático, era fascismo. Porque decir que la mitad de culpa la tuvo Hitler y la otra mitad los judíos no os hace personas justas, os hace cómplices de los fascistas. Y sé que no lo sois. Y como sé que no lo sois, no podéis golpear vuestra respetable carrera periodística con estos errores. Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada, estás en el lado bueno. Pero no, a mí es que... En el lado bueno de la historia, a mí digo. me toca un pie lo que me digan. Nos puede extrañar el ataque fascista a Pablo Iglesias cuando la propia candidata del Partido Popular dice que estáis en el lado correcto de la historia. A esto lo llaman normalidad democrática y luego eso sí, que no hablemos del fascismo, no hablemos del fascismo, no vaya a ser que cuando veamos a un fascista lo reconozcamos como tal. Según el código deontológico del buen periodista, el respeto a la verdad debe prevalecer por encima de todo.
investigar los hechos y contar que detrás de estos nazis está Bastión Frontal. Los mismos que el pasado 14 de febrero, en un homenaje a la División Azul, la que fue a ayudar a Hitler en la invasión de la Unión Soviética, dijeron que el enemigo siempre va a ser el mismo, el judío. Son los que convocaron una concentración de apoyo a Kyle Rittenhouse, el adolescente que asesinó a 2 manifestantes antirracistas en Kenosha, en Estados Unidos. Son los que enviaron un comunicado de solidaridad con Amanecer Dorado, cuando fue disuelta en Grecia por ser una organización criminal condenada por asesinato. No está bien, Ana, que consideres a unos indeseables que se solidarizan con asesinos, simples suministradores de jarabe democrático, porque blanqueamos así a los fascistas. Son los que dieron palizas a menores migrantes en San Blas, con falsas acusaciones demostradas como falsas por la policía. Son nazis. Y como alguien ha dicho, llama la atención cómo esta gente, los medios y las redes sociales, no dudan en llamar a las feministas feminazis, pero luego son incapaces de decirle a los nazis eso, que son unos nazis. Goebbels estaría hoy en muchas tertulias. Quizá hasta se haría tránsfuga para estar a tono con el nivelazo de algunas tertulias. Y ahora me pregunto qué va a hacer el pobre Pedro Sánchez sin Pablo Iglesias en el gobierno. A lo mejor empiezan a caerle a él algunos palos. Igual esas tertulias a las que les gustan más los nazis que Podemos le empiezan a hacer caso. ¡Ay! Días de ceniza y de resurrección. Hasta la semana que viene y buena Semana Santa, desobedientes.